Las 8:18 de esta tarde, a las 3. Yo estoy cruzado hoy, es verdad. Le pido disculpas. 3:19 de la tarde, acá en el rumbo de la tarde. Señor, ayúdame acá. Nuestro amigo y hermano, el coordinador del rumbo de la tarde, Julio Alberto Martínez. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. A Ernesto yo le voy a dedicar la canción de Toño Rosario que dice: está cruzado, está cruzado, está cruzado. Bueno, señores, miren, decía que hoy es un día histórico porque aunque ha pasado desapercibido en los medios de comunicación, un día como hoy, hace 125 años, en República Dominicana asesinaron al dictador Hilario Ulises Serox Lebel, Lilis. Lo asesinaron en Moca un 26 de julio de 1899, diríamos un magnicidio perpetrado por Horacio Vázquez, por Mon Cáceres, por Jacobito de Lara. Lilis fue un presidente, un dictador, ¿verdad? Muy particular. Primero conocía profundamente la psicología política del pueblo dominicano. Algo, o sea, era como un conocimiento empírico, nada que ver con la academia. Y yo quiero resaltar este hecho porque hay fuerzas sociales que se desatan cuando se dan unos cambios políticos que a veces no se controlan o que son difíciles de predecir. ¿Por qué? Porque aquí se dice, por ejemplo, ahora que se va a emprender una reforma constitucional, que es la única vez en la historia dominicana que se va a emprender una reforma constitucional donde un presidente se quita poder. ¿Y por qué menciono a Lilis? ¿Y por qué menciono esto de este planteamiento de la actualidad? Bueno, porque cuando los azules, o sea, el Partido Azul, a la cabeza de Gregorio Luperón, llegan al poder en el año 1879, cuando Luperón asume el gobierno provisional, ellos, los azules, recortan el periodo presidencial y lo llevan a 2 años porque la visión que tenía el presidente Gregorio Luperón era que cada uno de los miembros de su partido tenían que alcanzar el poder. O sea, fíjense cómo Luperón aplicó esa doctrina del buenismo o genuinamente democrática, de que él entendía que cada uno de los miembros de su partido tenían que llegar al poder. Y por lo tanto, él recortó el periodo presidencial. Al recortar el periodo presidencial, llegaron hombres muy ilustrados a ocupar la presidencia de la República, grandes intelectuales. Imagínense, el Partido Azul era la herencia en términos conceptuales de los trinitarios. Pero resulta que eso abrió las puertas, entre otras cosas, para que luego emergiera. Primero Lilis gobernó un bienio, o sea, 2 años, y luego retornó y estableció una dictadura que duró más de una década. A sangre y fuego se impuso en nuestro país. Y yo creo que esos son hechos que deben tomarse en cuenta porque fíjense cómo en ese momento se tocó una constitución con buena intención, con mucha buena fe, para recortar un periodo presidencial, para fomentar la alternabilidad dentro del sistema político de ese momento. Y fíjense lo que se desencadenó. Hoy se plantea, diríamos, una visión, lógicamente son contextos completamente distintos, pero hoy también se habla de que se debe emprender una reforma, que es la reforma de la reforma, la madre de la reforma. Y fíjense cómo lo que pudiera desencadenar, que uno realmente no lo saben. Y miren, quiero ir brevemente a Venezuela, porque yo siento por primera vez las últimas décadas, ¿verdad? Viendo todo este proceso degenerativo que ha vivido la democracia venezolana, por primera vez yo siento esperanza. Yo creo genuinamente, quizás, probablemente por la cantidad de venezolanos que hay en el exterior, que yo me he topado en distintos lugares del mundo, casi 8 millones de venezolanos se han desplazado por todo el mundo, abandonado su país por la situación económica deplorable que se encuentra en este momento y la ausencia de libertades de una dictadura que comenzó siendo un socialismo del siglo XXI o comenzó argumentando, ¿verdad?, sobre una concepción socialista que no tiene nada que ver con la práctica que ellos han emprendido, porque yo reitero, la socialdemocracia nada tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela en este momento. Todas las encuestas marcan de que el candidato de la oposición, Edmundo González, ganará las elecciones del próximo domingo.
Y si eso se materializa, entonces estamos en la antesala de una transición política donde por fin pudiéramos ver el amanecer en Venezuela. Ahora la pregunta está en cómo se dará esa transición, en si Maduro, que encabeza en este momento un gobierno férreo, que apresa a sus opositores, porque la que iba a ser la candidata era María Corina Machado, pero utilizando la justicia con fines politiqueros, le instrumentalizó un expediente. Pero lo mismo pasó con los demás opositores que tuvieron que irse al exilio. Guaidó, Leopoldo López, Enrique Capriles prácticamente lo han inutilizado. Y María Corina Machado y la oposición venezolana lo que hizo fue unificarse en torno a una candidatura. Pero miren, ahí pueden llevar a quien sea. Y el que sea que lleven como candidato va a encabezar las encuestas porque genera esperanza de cambio. Hay un sentimiento de renovación, hay un sentimiento de cambio, hay un sentimiento de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y yo creo que llegó el momento de que ya Venezuela pueda ser lo que fue en un momento, en el pasado, ese referente democrático con el pacto de punto fijo. Venezuela logró hacer una transición muy importante después de la dictadura de Pérez Jiménez. Se estableció el pacto de punto fijo, donde el sistema de partidos políticos, hubo un proceso de alternabilidad en el poder, donde se iba a unas elecciones, usted perdía, entonces usted alternaba en el poder. Pero desafortunadamente se produjo un golpe o un intento de golpe de Estado en el año 1992, que lo encabezó Hugo Chávez con el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés emprendió un paquete de reformas económicas sin lograr un consenso político y sin tomar en cuenta los efectos sociales de esas medidas económicas que se estaban implementando. Porque, ojo, cuando la economía se distancia de los problemas que vive la gente en la cotidianidad y solamente se centran en la ciencia y en la academia y en todas esas teorías, distanciado de los problemas reales de la gente, entonces se emprenden paquetes como el que impuso Carlos Andrés Pérez, que desembocó en una protesta donde la gente premió a Chávez. ¿Por qué? Chávez, después del golpe de Estado, lo apresan. Ahora, después que lo apresan, lo libera el expresidente, me parece que fue el expresidente Caldera, en el año 1994, si la memoria no me falla. Pero luego que liberan a Chávez, cuando Chávez sale de la cárcel, señores, a Chávez lo reciben como un dios. Sale el pueblo a las calles. ¿Por qué? Porque fue el que se atrevió a desafiar un sistema político que ya estaba desacreditado completamente. Entonces, eso luego ya provoca, ¿verdad?, la emergencia de una recomposición política donde finalmente él termina alzándose con el santo y la limosna. Pero antes de fallecer dijo que su canciller, que si él fallece, ¿verdad?, su canciller, él le heredaba el poder en su canciller, y ahí es que surge Maduro, y lo que hemos visto de Maduro ha sido sencillamente risible y ridículo. Así que yo espero que esta dictadura pueda ser superada el domingo y que haya un nuevo amanecer en Venezuela. Dale, Álvaro.